Estimados cibernautas, bienvenidos al curso sobre la norma internacional de información financiera para pymes. En esta ocasión estudiaremos la sección 23 relacionada con los ingresos de actividades ordinarias. Esta normativa la hemos dividido en dos partes. En esta se tratará la instrumentalización conceptual. Los objetivos de este curso son: el objetivo general, tenemos explicar bajo enfoque sistémico la sección 23 de la norma internacional de información financiera para pymes. Los objetivos específicos son: explicar en forma práctica el reconocimiento de ingresos según la NIPymes, explicar en forma práctica las diversas tipologías de medición de ingresos según la NIPymes. El tercer objetivo específico es explicar de forma práctica la presentación de ingresos según la NIPymes. Y finalmente tenemos el cuarto objetivo específico: explicar de forma práctica la información a revelar de ingresos según la NIPymes. Como introducción, debemos recordar que la normativa contable teníamos dos puentes. El primero, que fue realizado por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad hasta 1973, el cual en el año 2000 se convirtió en el IASB, conocido como Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Tenemos como marco de información financiera las NIPymes, las NIP completas, las SIGIFRIC y las NIC. Recordemos que la NIPymes fue emitida en abril de 2016 y está vigente desde el año 2017. Dentro de la estructura, la sección que vamos a ver está agrupada dentro de las secciones relacionadas con los resultados de la entidad, sección 23. Recordemos también que como es un enfoque sistémico, tenemos elementos de entrada, procesamiento y salida. La normativa que vamos a revisar regula el procesamiento en cuanto al reconocimiento, la medición, la presentación e información a revelar, que nos permite obtener estados financieros con una confiabilidad y relevancia alta. También debemos recordar que los diferentes elementos de los estados financieros, el activo, pasivo y patrimonio, que se agrupa en el balance general, y los ingresos, que es el objeto de este curso, con los gastos que se ven representados en el estado de resultados. Uno de los aspectos que nosotros estamos como empresa promulgando y promoviendo es mejorar la labor cognitiva del agente contable. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que en el entorno de las empresas o dentro de las empresas se realizan una serie de fenómenos económicos, compras, ventas, pagos, etcétera, donde el agente contable, a través de la percepción y su atención, tiene que representar en los estados financieros. Entonces ahí caben algunas preguntas cuando se emiten facturas, especialmente por ventas. ¿Lo que se factura es ingreso o es un pasivo diferido? Y si es con un crédito a largo plazo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Y se factura o no el anticipo? Todo ese tipo de situaciones trataremos de resolverlas el día de hoy. Para eso nosotros es necesario establecer un mandamiento, ¿no? Entonces, este mandamiento dice: la factura no es igual a venta. Como ya veremos, no necesariamente para reconocer un ingreso se necesita emitir una factura. De esto también se desprende que la venta no es igual a ingreso y que también la factura no es igual a ingreso. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar a la factura como un documento tributario y al ingreso como un fenómeno económico, ¿sí? Cuya definición ya lo vamos a ver. Para esto, ¿qué nos dice? La factura es solo un documento tributario que se contabilizará en función de la naturaleza de la transacción y su esencia económica, lo cual depende del grado de percepción del agente contable. Entonces, la percepción también es un fenómeno cognitivo. Por ejemplo, entonces, que se puede distinguir de la siguiente manera. Esto es un cuadrito, un dibujo, donde algunas personas van a ver una copa, si vemos el trasfondo blanco. Pero si nos fijamos en el trasfondo negro, vamos a ver dos caras acercándose, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende dar con esto? Una ejemplificación de que para algunos contadores la factura va a ser sinónimo de ingreso. Para otros, solo va a ser un documento tributario. Eso es lo que se promulga a través de este curso. Que también debemos acotar en primera instancia, que como ustedes van a ver, los asientos contables no se ven reflejados en este material. ¿Por qué? Principalmente la razón es que
La contabilización de la factura o de cualquier otro tipo de transacción u operación va a depender de las condiciones que se establezcan en el contrato. Aquí vamos a ir dando ciertos ejemplos y de cierta manera también se deja esa ventanita abierta para que eso sea reflejado en la evaluación, los asientos contables. Tenemos a continuación la fundamentación teórica del ingreso. Esto, como ya lo sabemos, se aplica bajo enfoque sistémico y basado en el devengo. Entonces ahí es importante recordar el devengo que nos decía como hipótesis fundamental, ¿no?, de la preparación de los estados financieros. Eso lo vimos en el módulo 1 en conceptos fundamentales. El devengo decía que las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo, y se registran en libros en los ejercicios con los cuales se relacionan. La otra hipótesis fundamental es la empresa en funcionamiento, que no lo vamos a tratar en este momento. Aquí hablamos de una dimensión temporal de las transacciones. Entonces, ¿qué es lo más usual dentro de esto? De que la transacción suele ocurrir de manera inmediata, es decir, un comprador y un vendedor establecen un acuerdo, establecen un negocio, se emite la factura y se reconoce el ingreso. Independientemente de eso, puede realizarse el depósito a la par de la factura o posteriormente. Entonces, eso es lo que usualmente nosotros en el día a día nos suele suceder. Prendemos una televisión y reconocemos inmediatamente el ingreso porque ya se paga o ya quedó un acuerdo de pago. Ahora, si nosotros detallamos o analizamos más detenidamente, la transacción incurre en ciertas fases, en ciertos procedimientos. Entonces, ¿cuál sería el primero? El primero, establecer el acuerdo, el negocio entre el comprador y el vendedor. Implícitamente de esto se deriva un contrato. En este contrato se establecen derechos y obligaciones, tanto del vendedor como del comprador. Dentro de estos derechos y obligaciones usualmente hay una entrega y una recepción, donde se satisface la obligación establecida en el contrato. Entonces, una vez que se ha configurado o que se ha satisfecho todos los requisitos o todos los ítems que contempla el contrato, se puede reconocer el ingreso. Posteriormente se puede emitir la factura de venta, en este caso a crédito, el cual será deducido o reducido una vez realizado el depósito. Ahora, esto puede suceder dentro del mismo mes, entonces no habría ningún problema en reconocer el ingreso dentro del mismo periodo. Lo mismo sucede cuando hay una dimensión inmediata de la transacción. Sin embargo, en algunas ocasiones puede haber negocios o acuerdos que van a traspasar varios periodos. Entonces, igualmente, partimos del negocio, del acuerdo entre el comprador y el vendedor establecido en un contrato. Se puede emitir optativamente una factura de venta a crédito, ¿sí? En meses posteriores o en periodos posteriores se contempla la entrega-recepción, ¿sí?, de los bienes o servicios, donde se da fe del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, recién ahí nosotros reconoceremos el ingreso y el depósito. Entonces, ahí cabe la primera pregunta: ¿cómo contabilizo las facturas de venta a crédito? Entonces, recordemos que aquí en el contrato se establecen derechos y obligaciones. Entonces, el momento que se emite una factura, se establece como primera condición una obligación, ¿sí? Entonces, esa obligación es la que se satisface en los siguientes periodos. A continuación vamos a ver unos ejemplos de cómo se van a contabilizar y cómo vamos a utilizar la cuenta de pasivo diferido. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, la empresa del comercio inicia sus actividades en enero del 2001. Vendiendo suscripciones trimestrales de la revista Vistazo, las cuales se entregan a partir del mes siguiente de la contratación, debido a situaciones de producción, logísticas y comerciales. Lo que también es obvio, ¿no? Si es que yo tengo una revista, si es que yo le facturo en un mes, yo tengo que producir esa revista a partir del mes siguiente. En el mes de enero de 2001 se factura $12,000. Determina el ingreso a uso de alguna alternativa normativa para reconocerlo. Entonces ahí vamos a establecer un tipo de razonamiento. Vamos a reconocer el ingreso que usualmente se podría hacer de $12,000 y el resultado del ejercicio son $12,000. Ahora, la pregunta cabe ahí: ¿y el costo de ventas? El costo de ventas no existe. ¿Por qué? Porque esa revista
de enero recién la van a producir en el mes de febrero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cabe aquí? Cabe una supuesta utilidad del ejercicio de $12,000. El razonamiento contemplado dentro de este ejemplo es: como está facturado, el agente contable lo considera como ingreso del periodo. No hay costo de ventas porque recién el próximo mes se lo va a producir, pero eso no importa porque está facturado y hay que reconocer el ingreso. Tampoco hay gastos de venta porque estos incurren al entregarlos a partir del siguiente mes. Entonces, este razonamiento no cabe, ¿sí? Veamos entonces cómo es el tratamiento adecuado. Bajo el mismo escenario, ¿cuál es el razonamiento? Como está facturado, el agente contable exige el contrato donde se reconoce una obligación de la entidad que será satisfecha en los próximos 3 meses. Esta obligación se representa en los pasivos diferidos. Entonces, en enero, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy generando? Un pasivo diferido, una obligación de entrega de las revistas para los próximos 3 meses. El costo de ventas también será reconocido una vez que en primera instancia se haya reconocido el inventario correspondiente. Entonces, ¿qué también estoy diciendo con esto? De que para los siguientes meses, en este caso febrero, marzo y abril, yo debo comprar ese inventario. Y en este caso, como es el comercio, debería producirse. Haciendo un análisis un poco más detenido, entonces el contrato genera un pasivo en el mes de la facturación, ¿sí? Esta obligación, este pasivo va a ir disminuyendo conforme se satisfaga dicha obligación. La parte que sea satisfecha viene a convertirse en ingreso del ejercicio por aplicación del devengo, ¿sí? Entonces cada vez va disminuyendo la obligación y va aumentando el reconocimiento del ingreso. De tal manera que los hechos económicos se reconocen y registran en los periodos en los que se devengan. Haciendo ejemplo práctico ya con un asiento, tenemos lo siguiente. Entonces, en el contrato tengo una cuenta por cobrar de 12,000 y un pasivo diferido de 12,000. Para efectos de reconocimiento del ingreso que tenemos, en el primer mes asumimos una distribución lineal, es decir, de que se entregará proporcionalmente en cada mes. Entonces, 12,000 dividido para 3 meses me da un reconocimiento de ingreso de 4,000 cada mes. ¿Sí? Para esto también, como ya lo veremos más adelante, siempre que se reconozca un ingreso, yo tengo que reconocer un costo de ventas. Entonces, asumimos que el costo de ventas tiene una cierta proporción de la mitad con respecto al ingreso. Entonces, si reconozco un ingreso de 4,000, voy a reconocer un costo de ventas de $2,000. Dentro del otro tratamiento complementario, tenemos ya sea el cobro de la cuenta por cobrar, ¿sí? O la compra del inventario a los diferentes proveedores. De esta manera nosotros distribuimos el pasivo diferido en función del cumplimiento de la obligación. Dentro de un anexo extracontable, el saldo del pasivo diferido irá disminuyendo conforme se vaya satisfaciendo la obligación, y a su vez esta disminución del pasivo diferido se reconoce como ingreso en los meses subsiguientes. Entonces, podemos hacer una comparación del primer caso, donde se reconocía un ingreso total de 12,000 en enero versus un reconocimiento del ingreso en función del devengado en cada uno de los meses, en este caso febrero, marzo y abril. La normativa habla del reconocimiento de ingresos en la venta de bienes, en la prestación de servicios, en los contratos de construcción y los intereses, regalías o dividendos. Para esto es necesario tener muy claros ciertos aspectos y ciertos conceptos. Entonces, el ingreso son los incrementos de los beneficios económicos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estos incrementos de beneficios económicos se dan de dos maneras: en forma de entradas o incremento del valor de los activos,
¿sí? Usualmente la contabilización del ingreso viene de registrar una cuenta por cobrar contra el ingreso. Entonces, si aumenta la cuenta por cobrar, como es este caso, se puede reconocer el ingreso. Otra forma estándar es cuando se hace ventas de contado. Entonces, aumenta también el activo, aumenta la caja o aumenta el banco contra el ingreso. O bien como decremento de las obligaciones. Entonces, cuando disminuye el pasivo, y en este caso específico el pasivo diferido, dicha disminución se traslada al ingreso. También es importante, una vez que se ha definido el ingreso, definir a los gastos. Entonces, los gastos son los decrementos de los beneficios económicos futuros, relacionados con el decremento de un activo o un incremento de pasivo. Esto no lo vamos a tratar por el momento, pero vale aclarar. Entonces, disminución de un activo, por ejemplo, vía de depreciación disminuye el activo y se genera un gasto. O cuando se hacen provisiones, genera un gasto y aumenta el pasivo, ¿no? Ahora, es importante tener claro el concepto del ingreso y el gasto y sus orígenes o naturaleza, porque siempre va a haber y debe haber una correspondencia entre el ingreso y el gasto. Entonces, si reconozco un ingreso, yo voy a reconocer un gasto relacionado. Es lo que se conoce como principio de causalidad. Nuevamente, siempre que yo reconozca un ingreso, debo yo reconocer un gasto. Siempre. Ahora, del ingreso y el gasto, o reduciendo o deduciendo del ingreso el gasto, vamos a tener un resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio puede tener dos opciones. Es utilidad si es que el ingreso es mayor al gasto, o es pérdida si el ingreso es menor al gasto. ¿Sí? Independientemente si es utilidad o pérdida, se verá reflejado en el patrimonio dentro del balance general. El concepto de ganancia también es importante. Como vemos, dentro del principio de causalidad, siempre que se reconozca un ingreso, se debe establecer un gasto o costo relacionado. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, pueden haber ingresos que no tengan gastos relacionados. En este caso, tenemos una ganancia. Un ejemplo típico de esto es el interés por préstamos que realice la entidad. Entonces ahí, por ejemplo, no hay un costo relacionado, costo o gasto relacionado. Entonces todo ese interés es una ganancia. Ahora, también, ¿qué puede suceder? Cumpliendo la definición inicial de ingresos, puede haber un aumento en el activo, que tentativamente debería reconocerse como ingreso financiero. Sin embargo, como no, de acuerdo a la normativa, este ingreso no tiene un gasto relacionado, se lo ve reflejado directamente en el patrimonio. Dicho de otra manera, la revalorización de activos viene a ser un ingreso que no se ve reflejado en el estado de resultados y que pasa directamente al patrimonio. Sin embargo, de esto se lo puede representar en el estado de resultados integral. ¿Cómo se mide el ingreso? Veamos qué opciones nos da la normativa. ¿Sí? Dice que una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Entonces, el ingreso se medirá en función a la variación en el activo o pasivo recibido. Y tendrá en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Veamos un poquito gráficamente esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los descuentos comerciales. Un fabricante vende uno de sus productos a $500 por unidad. Sin embargo, el fabricante les otorga a sus clientes un 20% de descuento en los pedidos de 100 unidades o más. El cliente compra 100 unidades en un solo pedido. Entonces, el fabricante debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias obtenidos por la venta de bienes en $40,000. Es decir, 100 unidades por 500, que es el precio de lista, menos un descuento por volumen de 100, es decir, el 20% por 500. Entonces, ¿cómo deberíamos representar aquí en el gráfico? El ingreso bruto, por decirlo de alguna manera, correspondería a las 100 unidades por 500. Que sería un valor de 50,000. Sin embargo, como existe un descuento comercial del 20%,
sería el 20% de 50,000, que corresponde a 10,000. El ingreso neto que se va a reflejar en la contabilidad va a ser únicamente de 40,000. Se recomienda en este caso que ese descuento sea facturado o se vea representado en el renglón de la factura que se realice por dicha venta. También existe la rebaja por volumen en ventas. Es algo muy similar al descuento comercial, pero se agrega una condición que concierne a una rebaja por volumen de ventas. Veamos el ejemplo. Dice un fabricante vende uno de sus productos a 500 por unidad. Sin embargo, el fabricante les otorga a sus clientes un 20% de descuento en los pedidos de 100 unidades o más, que es lo que ya vimos hace un momento. Sin embargo, dice, además, si el cliente compra 1,000 unidades o más en un periodo financiero anual sobre el que se informa, el minorista le otorga un descuento por volumen adicional del 10% sobre el precio de lista en todas las unidades que el cliente adquirió durante dicho año contable. Como dato adicional, el cliente compra mensualmente 100 unidades del producto durante el periodo financiero anual. Entonces ahí cabe la pregunta, si se va a dar un descuento por 1,000 unidades y compra 100 unidades anuales, ¿se da o no el descuento en cada factura? La respuesta es sí, bajo el siguiente análisis. El fabricante debe medir los ingresos de actividades ordinarias totales obtenidos de la venta de bienes al cliente durante dicho periodo, en 420,000. Es decir, 1,200 unidades por 500, que es el precio de lista menos un descuento de volumen de 150, es decir, el 30% de 500. También puede existir un descuento por pronto pago. Entonces, un fabricante vende a crédito uno de sus productos a 500 por unidad y dos clientes le compran 90 unidades cada uno. Para fomentar el pago temprano, el minorista otorga a sus clientes un descuento por pago temprano del 10%, si el cliente paga los bienes dentro de los 30 días posteriores a la compra. Los términos normales del crédito son 90 días. Debemos recordar que este tipo de transacciones tienen que estar fijadas dentro de un contrato. Entonces, en el caso del primer cliente, el primer cliente paga 40,500 dentro de los 30 días posteriores a la fecha de factura de la compra. En este caso, dentro de los 30 días, se estaría optando por el descuento, que son los 40,500. En el segundo caso, paga 45,000 dentro de los 60 días posteriores a la fecha de compra. En este caso, entonces, se facturaría o sería acreedor a un ingreso de $45,000. La pregunta que suele caber aquí es, si es que no hay la certeza de que el cliente va a pagar dentro de los 30, de los 40 dentro de los 60 días, ¿aplico o no el descuento el momento de la facturación? La respuesta a esa pregunta va a tener dos aristas. La primera, lo que diga el contrato. Y la segunda, el historial que tenga el cliente. Supongamos que el cliente 1 se le dio el descuento del 10% y no cancela. Obviamente la ley nos faculta para hacer la nota de débito para reconocer una especie de interés. En el segundo caso, si es que se le da crédito de 45 días y paga dentro de ese plazo, no habría ninguna circunstancia adicional a considerar. Aquí también cabe, dentro de la definición, que se registra el ingreso en función de la contraprestación recibida. Entonces, ¿qué dice aquí? Un minorista vende a uno de sus productos a $500 por unidad. En una ocasión, el minorista intercambió 10 unidades de producto como pago por 10 horas hombre en concepto de servicios contables, brindados por un socio de una firma de contabilidad internacional. Entonces, aquí que nos interesa saber el costo de la hora que ofrece esta firma internacional, que también corresponde a $500. Entonces, una vez que se ha realizado esta venta, se reconoce un ingreso en función de los 5,000 que corresponde a la contraprestación recibida. Se deben excluir de los ingresos todos aquellos impuestos o valores que corresponden a terceras partes. Entonces, como ejemplos, se puede poner el ICE,
el IVA y las propinas. Entonces, ¿por qué no se reconoce el ingreso como ingreso por las propinas? Porque ese es un valor que se paga a los empleados de restaurantes o de sitios similares bajo cierta categorización. ¿Sí? Entonces se separan nuevamente los ingresos, que son el incremento de los beneficios económicos, de los impuestos o valores que correspondan a terceros. ¿Cómo se miden los ingresos de actividades ordinarias? Dice, una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad actuando por cuenta propia. Entonces, aquí viene un ejemplo que se me vino a la mente, es Servipagos. Como ustedes saben, Servipagos reciben valores de múltiples actores financieros. Entonces, ahí cabe lo que se denomina la teoría de la agencia. Entonces, la teoría de la agencia, ¿qué nos dice? Va a haber dos actores. Va a haber un actor principal y un agente. ¿En qué consiste el contrato de agencia? El contrato de agencia consiste en que un principal delega a un agente que actúe en función del principal para realizar o no realizar cierto tipo de acciones. Usualmente en actividades comerciales el agente tiene un vínculo con el cliente. Entonces, la relación de agencia, ¿cómo se da? El principal entrega mercadería al agente y el agente vende al cliente. El cliente le paga y a su vez el agente paga al principal, y por el cual recibirá una comisión. Nuevamente hay que recalcar que todo esto debe estar circunscrito dentro de un contrato. Entonces, ¿qué nos dice? En una relación de agencia, una entidad, el agente, incluye en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Veamos esto con un ejemplo numérico. Entonces, un fabricante vende bienes a sus clientes a través de un intermediario. El intermediario mantiene los bienes del fabricante en consignación. El intermediario puede devolver al fabricante los bienes que no se vendan. El fabricante solicita al intermediario que venda los bienes a 100 por unidad. El intermediario deduce una comisión fija de 10 por cada unidad vendida y transfiere el saldo de venta al fabricante. Entonces, si los bienes resultan defectuosos, los clientes deben devolverlos al fabricante para su reemplazo o arreglo. Entonces, ¿cómo se plantea la solución? El fabricante debe medir el ingreso de actividades ordinarias de la venta de bienes en 100, el fabricante, por cada unidad vendida por su agente, que es el intermediario. El fabricante debe reconocer el ingreso de actividades ordinarias por la venta en la fecha en que el intermediario venda los bienes a los clientes, ya que esa será la fecha en que se transfieran los riesgos y ventajas. El fabricante también debe considerar una provisión de garantía para el derecho limitado de devolución, que ese es otro tipo de situaciones que se revisan en la sección 21 de provisiones y contingencias. Pago diferido. Entonces, cuando se definen las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés computada. Veamos el ejemplo de esto. Nos dice que la tasa de interés imputada será de entre las dos siguientes la que mejor se pueda determinar. A. La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o bien aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este ejemplo? Nos van a cancelar $5,000 en 5 periodos. Tenemos 5,000 al finalizar el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. Entonces, ¿de dónde podemos sacar la tasa para un instrumento similar? Ahí podemos establecer algunas referencias, ¿no? Puede ser una tasa promedio de endeudamiento, una tasa del mercado, dependiendo del segmento. Eso se lo canaliza vía política. Entonces,
¿Qué es lo que sucede aquí? Yo debo considerar el valor presente de los flujos determinados en esta transacción. Entonces, 5.000 del ejercicio 1, si es que yo aplico una tasa del 10%, va a corresponder a 4.545 al valor actual. Y si aplico esa tasa a cada uno de estos, me va a dar un valor en el ejercicio 2 de, por ejemplo, 4.132, en el ejercicio 3, 3.756, en el ejercicio 4, 3.415 y en el ejercicio 5, 3.104. Ejemplos de cómo calcular las tasas internas de retorno y la aplicación en flujos está subido en la página del grupo. Otro caso tenemos en las ventas a plazos, que es la segunda opción, que quedó pendiente en el ítem anterior, ¿no? O bien, B, la tasa de interés que iguala al nominal del instrumento utilizado debidamente descontado al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. Entonces, ¿cómo se aplica esto, no? Entonces, se vende 10 televisores de contado a $500 cada uno. Se quiere vender 100 televisores, pero a 6 meses crédito. Entonces, la entidad indica que el precio bajo esas circunstancias es de 520 cada una. Para efectos de este ejercicio, los $20 se considera el interés en el periodo, para lo cual debemos realizar una tabla de amortización. Entonces, bajo esta tabla de amortización se realizará en función de lo que dice la normativa. Una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses. ¿Cómo se canaliza esto? Entonces, yo voy a tener los 50.000 inicial, que sería el precio de contado, y el precio de 52.000, que sería el valor que voy a pagar al final del periodo. ¿Qué es lo que hacíamos anteriormente en la contabilidad? La diferencia entre los 50 y 52.000 hubiésemos reconocido como ingreso. Esa era una opción errónea. La otra opción errónea era reconocer los $52.000 al inicio y considerar todo como ingreso. ¿Qué es lo que nos dice entonces la normativa? Que debemos generar el flujo de efectivo, para lo cual tenemos que calcular el TIR. Una vez calculado el TIR, aplico eso como tasa de interés sobre cada uno de los flujos mensuales y iré reconociendo mensualmente dicho interés. Entonces, aquí en este caso el interés mensual en el mes 1 yo reconoceré, por ejemplo, una cuenta por cobrar de 327,91 contra el ingreso por intereses por 327,91 y así cada uno de los meses. De tal manera de que cuando yo cobre o la entidad cobre, se ven reflejados en cada mes el interés que ha ido devengando paulatinamente o mensualmente. Ahora, también la normativa nos habla del intercambio de bienes y servicios, en donde una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias bajo las siguientes condiciones. A. Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar. Entonces aquí se me ocurrió ponerle como ejemplo, si es que Claro y Movistar se prestan sus antenas, no cabe el reconocimiento desde el punto de vista financiero, no cabe el reconocimiento de ingresos de parte y parte, solo es un intercambio de bienes y servicios. O cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferencia, pero la transacción carezca de carácter comercial, entonces no se reconocerá un ingreso de actividades ordinarias. ¿En qué casos puede darse esto? Si es que la transacción no tiene carácter comercial, estaríamos hablando de donaciones. Entonces, en ese caso no reconozco ingresos. Veamos una aplicación, un ejemplo, ¿no? Entonces, ningún ingreso de actividades ordinarias en el intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo ejemplificamos esto? Al 1 de enero del 2001, para cumplir con el pedido urgente de un cliente, el minorista de combustibles X recibió del minorista Y 180.000 litros de combustible en la ciudad A cambio de 180.000 litros de su combustible en la ciudad B. El costo del combustible es de $1 por litro. Entonces,
La respuesta, ¿cuál sería este caso? Que el minorista X no reconocerá ningún ingreso de actividades ordinarias por el intercambio de combustibles con el minorista Y, ya que se trata de un intercambio de bienes o servicios similares. El minorista X reconocerá reconocerá un ingreso de actividades ordinarias cuando venda a sus clientes el combustible recibido en la transacción de intercambio. En términos generales, una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial, es decir, en aquella transacción que busque una ganancia o una utilidad. Para esto hay ciertas condiciones. Dice, al valor razonable de los bienes o servicios recibidos ajustados por el importe de cualquier efectivo o equivalente transferido. Entonces, al 1 de enero, como ejemplo, un comerciante de oro que recientemente había adquirido un avión ejecutivo consiguió los derechos de aterrizaje en el aeropuerto local a cambio de 100 onzas de oro. En ese momento el oro cotizaba a $1,000 por onza. Entonces tenemos aquí un negociante de oro y tenemos por otro lado un intercambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice como respuesta? El intercambio de oro por derecho de aterrizaje es un intercambio de bienes de naturaleza diferente. El comerciante de oro debe medir los ingresos de actividades ordinarias obtenidos por la venta de bienes del oro por 100,000. Se considera que este es el valor razonable de los derechos de aterrizaje en la contraprestación recibidos. En este caso, el valor razonable de la contraprestación recibida en la transacción de intercambio puede medirse con mayor facilidad tomando como referencia el valor razonable del oro como materia prima cotizada en el mercado activo. Entonces, debe haber un mercado activo que nos permite determinar el valor razonable, en este caso, del oro. Finalmente, el cálculo es 100 onzas de oro por 1,000 por onza, entonces tendré un ingreso de $100,000. B. Si el importe según A no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo equivalente al efectivo transferido. Entonces, en este caso también va a haber un intercambio. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Dice que el 1 de enero del 2001, una empresa de obras de arte quiere vender un cuadro de Guayasamín, avaluado en 1,600,000. Logra vender el cuadro en 1,500,000 en efectivo. ¿Cuánto fue el ingreso? El ingreso reconocido por la entidad equivale a la suma de 1,5 millones que corresponde al valor de efectivo recibido. Adicionalmente deberá reconocer una pérdida por $100,000. La tercera condición nos dice, si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los activos entregados, entonces se reconocerá por el importe en libros de los activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido. Entonces, nuevamente es una situación de intercambio. Entonces, al 31 de julio, un comerciante de autos quiere vender un Ford 1925 avaluado en 100,000, pero que en libros está en 75,000. El auto finalmente es vendido a cambio de 2 motos HD de 1960 más 20,000. Para efectos de este caso, el ingreso equivale a la suma de 95,000, que corresponde al valor en libros del activo entregado más el dinero de efectivo recibido. A su vez, cada moto ingresará a 37,500 en libros. Ahora, es necesario entonces identificar en la transacción ciertos criterios de reconocimiento. Normalmente una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de esta sección por separado por cada transacción. Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario reflejar la esencia de esto. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo del hotel. Cuando una persona utiliza un servicio de hotel, no es que le facturan, por ejemplo, tanto por wifi, tanto por el gimnasio, tanto por el uso del baño, tanto por la utilización de la cama, no. Entonces se tiene que ver
al negocio como tal y se factura en este caso, o el ingreso se reconocerá por todo el servicio de hospedaje. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, sí es factible facturar cosas adicionales, como por ejemplo el parqueadero. Si el parqueadero no es una prestación normal dentro del servicio de hospedaje, se lo puede facturar aparte. O por ejemplo, comidas adicionales también, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también lo siguiente? Una empresa concesionaria de automóviles vende coches nuevos a sus clientes. Además, como parte de una oferta por tiempo limitado y sin carga adicional, el concesionario ofrece servicios de mantenimiento del coche durante 3 años, a partir de la fecha de compra del vehículo. Generalmente el concesionario cobra un precio adicional por los servicios de mantenimiento. Los clientes pueden comprar por separado el coche y los servicios de mantenimiento. ¿Cómo se resolvería este asunto? El concesionario genera así una venta con 2 elementos identificables por separado, en una misma transacción. El concesionario vende un bien, el coche nuevo, y complementariamente se compromete a brindar servicios de mantenimiento durante 3 años. El concesionario entonces debe distribuir el valor razonable de la contraprestación recibida, es decir, el importe recibido del cliente, entre los componentes identificables por separados de la transacción. ¿Qué implica esto? Dado que los 2 elementos se venden por separado, es posible distribuir la contraprestación proporcionalmente según el valor razonable de cada elemento tiene si se los vende por separado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Entonces, hacemos una especie de combo. Vendo el vehículo más 3 años de mantenimiento. Entonces, el momento que yo emita la factura, en este caso, si bien es cierto, puede estar como un solo ítem en la venta del vehículo, financieramente en los estados financieros yo tengo que segregar cuánto corresponde efectivamente a la venta del vehículo y cuánto va a quedar como un pasivo diferido por el mantenimiento de los vehículos, los cuales obviamente se distribuirán equitativamente en los 3 años a los cuales se ve sometido el compromiso del concesionario. También existe ciertos programas de fidelización de clientes. Entonces, la entidad deberá contabilizar los créditos premio como un componente identificable de forma separada en la transacción de ventas inicial. Entonces, esto usualmente se lo puede ver, por ejemplo, en las ventas en los supermercados que nos regalan puntos, o también en las tarjetas. Entonces, cuando se reconoce un ingreso que esté relacionado a dicha concesión de puntos, se verá hacer una separación entre el ingreso efectivamente recibido de aquellos beneficios que se prestarán en periodos posteriores. Dicho de manera técnica, la entidad distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta inicial entre los créditos premio y otros componentes de la venta. La contraprestación distribuida entre los créditos premios se medirá tomando como referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los créditos premio podrían venderse por separado. Veamos un ejemplo práctico de esto. Entonces, una entidad vende el producto A por $100. Los compradores del producto A obtienen un crédito premio que les permite adquirir el producto B por $10. El precio de venta del producto B es de $18. Entonces vayamos aclarando el panorama, ¿no? Entonces la entidad vende el producto A por $100. El crédito premio consiste en que pueden adquirir el producto B por $10, ya que el precio de venta normal del producto B es $18. La entidad estima que el 40 de sus compradores del producto A usarán su premio para adquirir el producto B a $10. Como es de conocimiento, no necesariamente a todas aquellas personas a las cuales se les entrega premios o premios de fidelización, los puntos, por decirlo así, utilizan. Entonces, hay que llevar ciertas estadísticas del consumo efectivo de dichos bonos.
El precio de venta normal del producto A, después de tener en cuenta los descuentos que normalmente se ofrecen, pero que durante esta promoción no están disponibles, es de 95. Dicho de otra manera, este ejemplo que nos dice que yo vendo el producto A en 95. Pero si es que me compran el producto A en $100, tienen derecho a un descuento de $8 en el producto B. Es decir, el producto B que se vende normalmente en 18 será vendido dentro de esta promoción en $10. ¿Cómo se debe analizar esto financieramente? Entonces, el valor razonable del crédito premio es el 40% de los $8, que es la diferencia entre el precio normal de 18 menos el precio de la promoción en 10. Entonces, el valor razonable del crédito premio es $3.20. La entidad distribuye el ingreso de actividades ordinarias total de $100 entre el producto A y el crédito premio, tomando como referencia los valores razonables relativos de 95 y 3.20 respectivamente. Entonces, el ingreso de actividades ordinarias del producto A es igual a 100 por los 95 dividido para 95 más 3.20, y esto me da una proporción o un valor de 96.74. Si hago lo mismo sobre el 3.20, proporcionalmente el ingreso es de 3.26. Entonces, el momento que yo venda mi producto A en $100, yo reconoceré el ingreso de la venta del 96.74 del producto A, y el ingreso relacionado con el producto B es de 3.26. Hasta aquí hemos concluido la primera parte. Por favor, revisen el siguiente, repasen los conceptos vistos en este video para proseguir con el siguiente video. Muchas gracias.